Mi esposo quiere quitarme a nuestra hija de 2 años solo porque le fui infiel, lo peor es que mi familia lo apoya. ¿Por qué nadie quiere entender mi punto de vista? El silencio en esta casa es ensordecedor. Hace una semana, este silencio habría sido un tesoro, un breve interludio de paz en el caos adorable que es mi vida con una niña de 2 años. Ahora, es un silencio pesado, acusador. Javier se ha llevado a Lucía a casa de sus padres, mientras aclaramos las cosas, y yo vago por estas habitaciones como un fantasma, tropezando con los juguetes que ha dejado esparcidos, cada osito de peluche y cada bloque de construcción un recordatorio de la atrocidad que se está cometiendo en mi contra. Me están intentando arrancar el corazón del pecho, y lo peor de todo es que lo hacen en nombre de la moralidad, usando un error, un simple y estúpido error, como justificación para cuestionar la esencia misma de lo que soy, una madre. Mi vida, desde que nació Lucía, ha sido un acto de entrega total. Renuncié a mi carrera en diseño gráfico sin pensarlo 2 veces. Mis días, que antes estaban llenos de reuniones creativas y plazos de entrega, se convirtieron en un ciclo interminable de pañales, purés y canciones infantiles. Y lo hice con gusto. Cada sonrisa de mi hija, cada nuevo balbuceo, era la única recompensa que necesitaba. Pero el sacrificio es como un goteo lento y constante, al principio no lo notas, pero con el tiempo, te vacía. Me perdí a mí misma en el laberinto de la maternidad. La mujer que amaba el arte, que salía a bailar, que tenía conversaciones que no giraban en torno a los patrones de sueño, se fue desvaneciendo hasta convertirse en un eco lejano. Javier es un buen hombre, un buen padre, un excelente proveedor. Trabaja incansablemente para darnos una vida cómoda, y se lo agradezco. Pero su contribución a nuestra familia se mide en transferencias bancarias y en llegar a casa a tiempo para el beso de las buenas noches. No ve las horas interminables de soledad, la fatiga que se te mete en los huesos, la carga mental de gestionar una casa y una vida pequeña. Llega a casa, juega con Lucía media hora, y luego se desploma en el sofá, esperando la cena, mentalmente desconectado. No ve mi sacrificio. Ve a una mamá a tiempo completo, que tiene la suerte de no tener que trabajar. Esta soledad, la de estar rodeada de amor pero sentirte invisible, empezó a consumirme. Me sentía como una empleada no remunerada en mi propia vida, una cuyo trabajo era esencial pero completamente infravalorado. Amaba a mi hija con una ferocidad que me asustaba, y quería a mi marido. Pero necesitaba algo más. Necesitaba un recordatorio de que yo, Carla, todavía existía. Necesitaba una conversación que no fuera interrumpida por un pañal que cambiar, una mirada que me viera a mí, no a la madre de Lucía. Esa necesidad, ese anhelo de ser vista, es el contexto que todo el mundo parece decidido a ignorar. Mi familia, que antes aplaudía mis sacrificios, ahora me señala con el dedo. Javier, que se beneficiaba de mi entrega total, ahora usa mi único momento de debilidad para pintarme como un monstruo. Nadie quiere entender que mi error no nació de la malicia, sino de un agotamiento profundo, de la necesidad desesperada de sentirme, aunque fuera por un instante, como una persona completa de nuevo. Conocí a Antonio en el único lugar donde mi vida social existía, el parque. Era el único otro padre que parecía estar allí tan a menudo como yo. Mientras los otros padres miraban sus teléfonos, absortos, Antonio estaba siempre en el suelo, construyendo castillos de arena con su hijo o empujándolo en el columpio. Era un padre soltero, y había una especie de cansancio comprensivo en sus ojos que resonó inmediatamente con el mío. Nuestra amistad comenzó con la típica charla de padres: ¿cuántos meses tiene? Ya duerme toda la noche. Pero rápidamente, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Él entendía la soledad, el agotamiento, la sensación de que tu identidad ha sido secuestrada por una criatura adorable pero exigente. Quejarme con mis amigas sin hijos era inútil, me miraban con una mezcla de pena y condescendencia. Quejarme con Javier era peor, lo interpretaba como una queja sobre la vida que él nos proporcionaba. Pero con Antonio, podía ser honesta. Podía hablar de la frustración, del aburrimiento, de la pérdida, sin sentirme culpable. Nuestros encuentros en el parque se convirtieron en el ancla de mi semana. Y poco a poco, empezamos a quedar para tomar un café mientras los niños estaban en la guardería. Esas horas eran mi santuario. Hablábamos de todo y de nada. De nuestras vidas antes de los niños, de nuestros sueños olvidados, de música, de películas. Él me veía. Me escuchaba. Se reía de mis chistes. Me recordaba que yo era ingeniosa, inteligente y deseable, cualidades que sentía que se habían oxidado por falta de uso. No hubo un plan. No hubo una intención de cruzar ninguna línea. Mi relación con Antonio, en mi mente, era una necesidad terapéutica. Era mi válvula de escape. Era el único lugar donde podía descargar la presión que se acumulaba en casa, para poder volver luego a ser la madre paciente y la esposa complaciente que todos esperaban que fuera. En cierto modo,
Sentía que mi amistad con él estaba, irónicamente, salvando mi matrimonio. Me daba el oxígeno que necesitaba para no ahogarme. El día que todo cambió, la atmósfera ya estaba cargada. Javier y yo habíamos tenido una discusión la noche anterior. Una de nuestras típicas discusiones silenciosas, llena de tensión pasivo-agresiva, porque yo había sugerido que él podría encargarse de la rutina de la cena y el baño de Lucía para que yo pudiera ir a una clase de cerámica. Él había respondido con un suspiro cansado: «He tenido un día muy largo, Carla», y eso fue todo. Pero su suspiro me pareció un insulto, una invalidación de mis propios días interminables. Al día siguiente, me sentía frágil, resentida y desesperadamente necesitada de validación. Llamé a Antonio. Necesitaba desahogarme. Quedamos en nuestro café de siempre, pero estaba lleno, así que sugirió que fuéramos a su apartamento, que estaba a la vuelta de la esquina. Dudé un segundo, pero la necesidad de hablar era más fuerte. «Claro, no hay problema», le dije. Lucía estaba pasando la tarde en casa de una amiga, Ana, cuya hija es su mejor amiga de la guardería. Un plan de juegos perfectamente normal. Estaba completamente cubierta. Mi hija estaba segura y cuidada, y yo tenía unas horas para mí. En su apartamento, me desahogué. Le conté la discusión con Javier, mi frustración, mi sensación de estar atrapada. Y él, como siempre, me escuchó. Me dijo todo lo que necesitaba oír. Que yo era una madre increíble, que mis sentimientos eran válidos, que merecía ser apreciada. Sus palabras eran un bálsamo. Y entonces, hizo algo que nunca había hecho. Se acercó, me apartó un mechón de pelo de la cara y me secó una lágrima con el pulgar. Y en ese gesto, la línea entre la amistad y algo más se volvió borrosa. No sé cómo describirlo. No fue una seducción. Fue más bien como una rendición mutua a una corriente que nos había estado arrastrando durante semanas. Un beso que no fue una sorpresa, sino una conclusión inevitable. Y ese beso llevó a más. No fue un acto de lujuria salvaje, sino algo tranquilo, casi melancólico. Fue un acto de consuelo, de dos personas solitarias encontrando un refugio temporal en la comprensión del otro. Mientras sucedía, una parte de mi cerebro, la parte de la madre, estaba tranquila. Lucía estaba bien. Estaba segura con Ana. Esto no tenía nada que ver con ella. Era mi momento, mi error, mi escape. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mis errores como esposa son míos, pero mi amor como madre es intocable. El error fatal fue mi arrogancia, mi creencia de que podía mantener mis mundos perfectamente separados. El plan era que Javier llegara a casa a las 7, como siempre. Yo tenía tiempo de sobra para volver a casa, ducharme y preparar la cena antes de ir a recoger a Lucía a las 6:30. Pero ese día, de todos los días, la gran reunión de Javier se canceló. Llegó a casa a las 5. Y yo no estaba. Lo primero que hizo, como siempre, fue llamar para ver cómo estábamos. Me llamó al móvil. Yo estaba todavía en el apartamento de Antonio, vistiéndome. Vi su nombre en la pantalla y mi corazón se detuvo. Contesté, intentando que mi voz sonara casual. «Hola, cariño. ¿Qué pasa?» «Nada, solo llamaba para ver cómo estabais. He llegado a casa antes. ¿Dónde estáis Lucía y tú?» Y mentí. «Oh, estamos en el centro comercial, se nos ha hecho un poco tarde. Ya vamos para casa». Fue en ese preciso instante cuando el hijo de Antonio, que estaba en su habitación, salió corriendo al salón gritando: «Papá, papá, ¿podemos pedir pizza?» La voz del niño fue clara, inconfundible. Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea. Un silencio que duró una eternidad. Y entonces, oí la voz de Javier, helada. «¿Dónde estás, Carla?» Y colgó. El pánico fue absoluto. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que él conocía a Antonio, que lo había visto de lejos en el parque un par de veces. Sabía que su mente estaría conectando los puntos a una velocidad vertiginosa. Salí corriendo del apartamento de Antonio, sin apenas despedirme, y conduje a casa a toda velocidad. Cuando llegué, él estaba de pie en medio del salón, con mi ordenador portátil abierto sobre la mesa. Había encontrado nuestro historial de chat, mis conversaciones con Antonio. Cuando me vio, no gritó. Su reacción fue mucho peor. Confesé. No tenía sentido negarlo. Le dije que había sido un error, un momento de debilidad. Esperaba una pelea, gritos, un drama de pareja. Pero su primera y única pregunta me heló la sangre. Me miró, con los ojos llenos de un dolor que nunca había visto, y me preguntó, ¿dónde estaba Lucía cuando pasó esto? La pregunta me descolocó por completo. ¿Lucía? Estaba en casa de Ana, jugando. Estaba perfectamente bien. Esto no tiene nada que ver con ella, le respondí, mi voz teñida de indignación. ¿Cómo podía, en un momento así, desviar el tema hacia mi capacidad como madre?
Estábamos hablando de nosotros, de nuestro matrimonio, de mi error. Pero para él, parecía que ya no había un nosotros. Solo había Lucía. Esa pregunta marcó el tono de toda la conversación. Cada intento mío de hablar de mis sentimientos, de mi soledad, de las razones que me llevaron a ese punto, era recibido con la misma pregunta, formulada de diferentes maneras. ¿Con quién la dejaste? ¿Sabía Ana dónde estabas realmente? ¿Con qué frecuencia ha pasado esto? Se obsesionó con la logística de mi infidelidad, no con la traición emocional. Y en su obsesión, vi una acusación implícita que me revolvió el estómago. No estaba viendo a una esposa infiel. Estaba viendo a una madre negligente. Esa noche, anunció su decisión. Lo dijo con una calma aterradora, la calma de alguien que ya ha tomado una decisión irrevocable. Quiero el divorcio, Carla. Y voy a pedir la custodia completa de Lucía. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No puedes hacer eso, grité. No tienes ningún derecho. Soy su madre. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero él me miró como si yo fuera una extraña. Para mí, lo tiene todo que ver, dijo. Esto no se trata de tu infidelidad. Se trata de tu juicio. De tus prioridades. Y has demostrado que tu hija no es la primera. En los días que siguieron, mi mundo se derrumbó. Fui a hablar con mis padres, esperando encontrar refugio y apoyo. Pero cuando les conté la historia completa, vi la misma sombra de duda en sus ojos. Mi propia madre me preguntó, ¿pero cómo se te ocurre, Carla? ¿Con otro padre del parque? No entendían. Nadie entendía. Se aferraban a los detalles irrelevantes, a la óptica de la situación, en lugar de a la verdad fundamental. Y la verdad es esta: cometí un error como esposa. Un error nacido de la soledad y la desesperación. Pero mi amor y mi dedicación como madre nunca han flaqueado. Ni por un segundo. Y ahora, el hombre al que le di todo, y la familia que me vio sacrificarlo todo, están usando mi único desliz para intentar quitarme lo único que me importa en el mundo. Me siento traicionada, no solo por mi marido, sino por todos. Nadie quiere entender mi punto de vista. Nadie quiere ver que se pueden cometer errores en un área de tu vida sin que eso te defina por completo. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1. Tu frase, una cosa no tiene nada que ver con la otra, es el pilar de tu autoengaño. Estás desesperadamente tratando de construir un muro entre tus acciones como esposa y tus responsabilidades como madre, pero para tu marido, y francamente para cualquier padre responsable, ese muro no existe. La falta de juicio que te llevó a una infidelidad es la misma falta de juicio que él teme que pueda afectar a vuestra hija. No está cuestionando tu amor por ella, está cuestionando tu capacidad para tomar decisiones seguras y estables, y tu infidelidad es la prueba principal. Respuesta de la OP. Eso es completamente injusto y ridículo. Son dos compartimentos completamente diferentes. Puedo ser una persona imperfecta en mi matrimonio y al mismo tiempo ser una madre perfecta. De hecho, la mayoría de la gente lo es. Mi juicio en lo que respecta a Lucía es impecable y siempre lo ha sido. Que Javier use esto para pintarme como una madre irresponsable no es una preocupación legítima, es una táctica de abogado, una forma cruel y calculada de hacerme el mayor daño posible. Usuario anónimo 2. Describes tu vida como un sacrificio total, pero luego te refieres a tu infidelidad como una válvula de escape merecida. ¿No ves la contradicción? Te has construido una narrativa de mártir para justificar tus acciones egoístas. Y ahora que hay consecuencias, estás sorprendida de que nadie te aplauda por tu viaje de autodescubrimiento. Tu familia no te está traicionando, están reaccionando con horror al hecho de que estabas llevando una doble vida, no en un bar anónimo, sino en el mismo ecosistema social de tu hija, con otro padre. La imprudencia es asombrosa. Respuesta de la OP. No era una doble vida. Era un escape, una amistad que se fue de las manos una vez. Y el hecho de que fuera con otro padre es precisamente lo que lo hacía sentir seguro e inocente al principio. ¿Quién podría sospechar de dos padres hablando en un parque? No fue imprudente, fue discreto. El problema no es lo que hice, sino que me descubrieran. Y la reacción de todos es una exageración puritana. La gente tiene affairs. Sucede. No te convierte en el demonio. Usuario anónimo 3. El dolor de tu marido parece centrarse en una pregunta: ¿dónde estaba Lucía? Eso lo dice todo. Su primer instinto no fue de celos heridos, sino de pánico paternal. Mientras tú estabas teniendo tu momento de consuelo, su universo entero se redujo a la seguridad de su hija. Y tu respuesta, esto no tiene nada que ver con ella, le confirmó su peor miedo, que en tu mente, tu vida personal y tus responsabilidades como madre son cosas que puedes encender y apagar a tu conveniencia. Para él, ser padre es un estado permanente. Respuesta de la OP.
Por supuesto que ser madre es un estado permanente para mí. Es mi vida entera. Su pregunta fue un golpe bajo, una forma de herirme donde más me duele. Él sabe que Lucía es mi mundo. Y usarla como un arma en nuestra pelea es de una bajeza increíble. Él no estaba preocupado, estaba siendo cruel. Estaba cambiando el foco de su propia ausencia emocional a mi supuesta falta de juicio como madre, y eso es algo que no le perdonaré. Actualización 1. El exilio es ahora mi realidad. He tenido que volver a casa de mis padres, un acto de humillación que me quema cada mañana cuando me despierto en mi antigua habitación de adolescente. Me tratan con una frialdad educada, como si fuera una invitada lejana y problemática. Lucía está con Javier, y solo me permite verla unas pocas horas a la semana, siempre bajo la supervisión de su madre, que me mira como si fuera a robar a mi propia hija. La situación es insostenible, una pesadilla burocrática y emocional. La semana pasada, recibí los papeles oficiales del divorcio. Leerlos fue como tragar cristales rotos. Las acusaciones de Javier eran aún peores sobre el papel. Me acusaba de comportamiento imprudente y negligente, de priorizar sus intereses personales por encima del bienestar de la menor, y de introducir una inestabilidad inaceptable en el entorno de la niña. Cada frase era una puñalada, una tergiversación maliciosa de la verdad. Mi único error personal estaba siendo magnificado y convertido en un caso legal contra mi maternidad. Sintiéndome acorralada, decidí que necesitaba luchar. Y mi mejor arma, o eso creía, era Antonio. Si él, el otro implicado, podía testificar sobre nuestra conexión, sobre cómo todo surgió de la soledad compartida, sobre cómo yo siempre hablaba de lo mucho que amaba a mi hija, quizás un juez vería el contexto. Quizás entenderían que soy una buena madre que cometió un error de adulta. Lo llamé. Su tono, que antes era cálido y comprensivo, ahora era distante y alarmado. Le expliqué la situación, le conté sobre la batalla por la custodia y le supliqué, que considerara hablar con mi abogado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Carla, dijo finalmente, su voz era tensa. Lo nuestro fue un error. Un gran error. Tengo a mi propio hijo en el que pensar. No puedo, bajo ninguna circunstancia, verme envuelto en una batalla legal por la custodia de otra persona. Sería un desastre para mí. Pero Antonio, le rogué, tú sabes que soy una buena madre. Me has visto con Lucía. Lo siento, Carla, me cortó. No puedo ayudarte. Te pido que no vuelvas a llamarme por este asunto. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, con la incredulidad convirtiéndose en una furia helada. El hombre que había sido mi confidente, mi alma gemela, en la trinchera de la paternidad, me estaba abandonando en el momento en que más lo necesitaba. Estaba protegiendo su propia vida perfecta mientras la mía se incendiaba. La traición fue la confirmación final. El mundo entero, liderado por Javier, estaba conspirando en mi contra. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4. La reacción de Antonio no es traición, es la de un padre soltero protegiendo a su propio hijo. ¿Qué esperabas que hiciera? Ir a un juzgado y testificar. Sí, señor juez, tuve un affair con esta mujer mientras se suponía que estaba cuidando a su hija. Pero les aseguro que es una madre maravillosa. Su participación solo confirmaría el argumento de tu marido sobre tu falta de juicio. Su negativa a involucrarse es el acto más inteligente que podía hacer. Respuesta de la OP. Lo que esperaba era un mínimo de lealtad. Un mínimo de decencia. Él fue tan parte de esto como yo. Y ahora se lava las manos y me deja sola con las consecuencias. Es el colmo de la cobardía. Y no confirmaría el argumento de Javier. Confirmaría que dos padres agotados y solitarios cometieron un error, no que yo sea una mala madre. Pero claro, es más fácil huir. Usuario anónimo 5. Te das cuenta de que cada persona a tu alrededor, tu marido, tus padres, tu cuñada, tu mejor amiga, en la historia original, y ahora tu amante, ha reaccionado de la misma manera, priorizando el bienestar de la niña por encima de tus sentimientos. La única persona que parece no entender la gravedad de la situación eres tú. No es una conspiración. Es un consenso. Un consenso de adultos preocupados por una niña de 2 años atrapada en medio del egoísmo de su madre. Respuesta de la OP. No es egoísmo. Es luchar por mis derechos. Tengo derecho a ser la madre de mi hija. Y todos ellos están siendo manipulados por la narrativa de Javier. Él es el que ha envenenado el pozo, el que ha convertido mi error en un crimen capital. Y todos, como ovejas, le han seguido. No es un consenso, es un linchamiento. Actualización final. Los meses que siguieron fueron un purgatorio legal. Finalmente, llegó el día de la primera sesión de mediación, un intento formal de llegar a un acuerdo antes de que la guerra se desatara en un tribunal. Pasé la noche anterior sin dormir, preparando mi defensa en mi cabeza. Mi estrategia era clara.
presentarme como una madre abnegada que, en un momento de debilidad y soledad, cometió un error marital que no tenía absolutamente ninguna relación con su capacidad para cuidar de su hija. Iba a hablar de mis sacrificios, de mi amor incondicional. Iba a hacerles ver que eran dos temas completamente separados. Llegué a la oficina del mediador sintiéndome como una guerrera. Javier ya estaba allí, con su abogado. No me miró. Nos sentamos en extremos opuestos de una larga mesa de caoba. Comencé mi discurso, mi voz temblaba de una emoción ensayada. Hablé de las noches sin dormir, de los pañales, de los purés caseros, de cómo mi mundo entero giraba en torno a Lucía. Mi error fue como esposa, concluí, mirando directamente al mediador. Y estoy dispuesta a asumir las consecuencias de ello. Pero mi excelencia como madre nunca ha estado en duda. Hubo un silencio. Y entonces, el abogado de Javier carraspeó. Señora, dijo, con una calma que me heló la sangre, agradecemos su perspectiva. Sin embargo, tenemos una visión ligeramente diferente de los hechos, una que sugiere que su error de esposa y su rol de madre no estaban tan separados como usted afirma. Abrió un maletín y sacó una carpeta. No nos interesa tanto el acto de infidelidad en sí, continuó. Nos interesa el patrón de comportamiento que lo rodea. Primero, presentó los registros del GPS de mi coche y una selección de mis mensajes de texto. Demostraban, sin lugar a dudas, que mi encuentro con Antonio no había sido un desliz de una tarde. Había sido un patrón. Múltiples encuentros, en múltiples lugares, durante los últimos 3 meses. Luego, sacó una declaración jurada. Era de Ana, la madre con la que se suponía que Lucía jugaba esa tarde. Con la voz temblorosa, el abogado leyó el testimonio de Ana. En él, Ana declaraba, con gran pesar, que en al menos 4 ocasiones en los últimos 2 meses, yo le había pedido que cuidara de Lucía con urgencia, usando excusas como una cita médica de última hora o una emergencia familiar. Esas fechas coincidían perfectamente con mis encuentros con Antonio. Y entonces, llegó el golpe de gracia. Presentó un informe de la guardería de Lucía. Era de un día, un par de semanas antes de que todo explotara. El informe detallaba que yo había recogido a Lucía a las 4 de la tarde. Pero también habían recogido al hijo de Antonio. El abogado presentó entonces los datos de una aplicación de seguimiento que Javier, con una sospecha creciente, había instalado en mi coche. Los datos mostraban que, ese día, en lugar de ir directa a casa, conduje hasta un parque en las afueras, a casi media hora de distancia. Estuve allí aparcada durante casi 2 horas. Adjunto, había una foto borrosa, tomada por un investigador privado que Javier había contratado. La foto mostraba mi coche. Y a lo lejos, apenas visibles, 2 figuras diminutas, 2 niños, jugando solos en un área de columpios. Mientras mi coche permanecía inmóvil. El mediador me miró. El abogado de Javier me miró. Y yo me quedé allí, en silencio, con mi discurso de madre perfecta, hecho cenizas a mi alrededor. Ya no se trataba de un asunto de adultos. Se trataba de mentiras, de negligencia, de usar a mi propia hija como coartada. Y la verdad, expuesta en esos documentos fríos y objetivos, era que mi viaje para encontrarme a mí misma lo había hecho poniendo en riesgo lo único que decía que me importaba. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 6. Esto es absolutamente demoledor. Tu defensa entera se basaba en la idea de que tu infidelidad y tu maternidad eran mundos separados. Y tu marido acaba de demostrar, con pruebas irrefutables, que no solo estaban conectados, sino que usaste activamente tu rol de madre como una herramienta para facilitar tu affair. Dejar a 2 niños pequeños solos en un parque mientras estabas en el coche con tu amante, no hay defensa posible para eso. Has perdido. Y no solo el caso. Lo has perdido todo. Respuesta de la OP. No estaban solos. Podía verlos desde el coche. Estaban bien. Están sacándolo todo de contexto.